memoria, al no olvido, a la búsqueda permanente de justicia, y es lo que pasó el 3 de noviembre de 1995 con las explosiones en la fábrica militar de Río Tercero. Van a ser 25 años de un hecho absolutamente infausto, que quienes lo recordamos siendo muy pequeños queda siempre en la memoria. De hecho, por ejemplo, y antes de saludarte, Diario Puntal iba a tener su primera edición color el 4 de noviembre, y ante esta situación, bueno, se adelantó y salió la primera tapa color justamente con las explosiones de Río Tercero por, bueno, la repercusión que eso tenía como dato anecdótico ante una situación como la que estamos planteando. Te saludo, May, con esta introducción para ya dar pie a la entrevista y todo lo que tenemos. Hola Javi, ¿cómo andás? Bueno, la verdad que es muy importante lo que vos estás diciendo porque estamos hablando de un acontecimiento que sucedió hace 25 años, pero que todavía hoy estamos hablando del tema de las consecuencias. Por ejemplo, te cuento dos datos, tienen que ver primero con que el Estado Nacional dijo que le va a pagar a las víctimas, digamos, a 10.000 personas que estaban esperando una indemnización por el daño psicológico, por el daño moral, les va a pagar las indemnizaciones antes de fin de año, que es una novedad muy importante para casi 10.000 personas de Río Tercero que estaban esperando. Y otra cuestión tiene que ver con lo judicial, porque aunque parezca increíble, se sigue todavía juzgando lo que pasó con esta voladura, que obviamente se pudo determinar que fue intencional, programada y organizada. Y en febrero del 2021, el 24 de febrero, va a estar sentado en el banquillo de los acusados el expresidente y actual senador nacional Carlos Menem. Estas son dos novedades vinculadas a la causa por la voladura de la fábrica militar de Río Tercero, que se conocieron en los últimos días, y por eso también estamos hablando de una herida que todavía tiene sus consecuencias y la estamos viviendo en estos días. Y de este tema, que tiene que ver con lo más judicial, con esta reparación económica para todas las víctimas, vamos a pasar a otro tema que involucra el trabajo de un fotoperiodista cordobés, quien es Sebastián Salguero, que se puso a hacer una búsqueda periodística, y yo te diría casi hasta antropológica, de cómo se viven las consecuencias de esta voladura, qué significó y qué significa para las personas que perdieron a algún familiar, a algún amigo, que todavía están conviviendo hoy con proyectiles en el patio de sus casas. Bueno, un montón de anécdotas, un montón de historias que Sebastián logró retratar y logró recoger en una búsqueda que le llevó casi 5 años, y que bueno, que en estos días ya está difundiendo a través de internet. Obviamente que por la pandemia no es posible poder asistir a ningún lugar que no sea virtual, pero bueno, una invitación a conocer tu trabajo. Vamos a compartir ahora un video en el que él cuenta cómo surgió este proyecto Abrazos Partidos, en el que relata las consecuencias de las explosiones o de la voladura de la fábrica militar de Río Tercero. Compartimos un video y ya nos metemos en la entrevista con él. Mi nombre es Sebastián Salguero, soy fotógrafo. Nací en la ciudad de Río Tercero en el año 75 y hoy vivo en las sierras de Córdoba. Me inicié en la fotografía profesional en el año 99, cuando ingresé al diario de La Voz del Interior como fotógrafo de prensa, mientras terminaba mis estudios en la Escuela Provincial de Fotografía Lino Spilimbergo. He incursionado en varios ámbitos de la fotografía, oficio que me permite vivir, y me centro particularmente en aquellos proyectos que están vinculados a la comunicación y el periodismo. Desarrollo mis proyectos personales con perfil documental de largo aliento, forma de trabajo que me permite empatizar en profundidad con el contexto social del tema que elijo. Con esa manera empírica de abordar la actividad, siento que puedo contribuir al conocimiento, a la investigación y a la memoria. En esta ocasión quiero presentar un proyecto en el que vengo trabajando los últimos 5 años. Es acerca de las explosiones de la fábrica militar de Río Tercero en el año 95, que se llama Abrazos Partidos. Tranquila. Vamos a hacer esa señal, ¿no? Señora, por otro lado, por otro lado. Aguanta. Súbete ya, agarre. Suba. Bueno, y después de
de este video que acabamos de ver, en el que es una partecita nomás de los 10 minutos que dura esta proyección de este proyecto que lleva adelante Sebastián, que tiene que también que ver con una convocatoria que hizo la agencia Córdoba Cultura, que bueno, que le permitió un poco adelantar este proyecto que viene a contar lo que se vivió, como decíamos, y lo que se vive a 25 años de estas explosiones. Le vamos a dar la bienvenida ahora a Sebastián Salguero, que es fotoperiodista, que es docente, amigo, y estamos muy contentos de poder conversar con él. Así que, Sebas, muchas gracias por este contacto con Punta La M. Gracias, Maggie, por la invitación, la verdad. Sí, esto ayuda a que mantengamos latente todavía estas cuestiones que circundan en la sociedad riotercerense y sobre todo en Córdoba y por qué no decirlo, en la memoria colectiva de nuestro país, que la verdad que, como decías hace un rato, sostener todavía políticamente a un expresidente con una causa que le ronda de este calibre, me parece que no es menor que busquemos métodos para sostener este recuerdo. Ahora, Seba, yo pensaba, analizando tu trabajo, cómo contar todo lo que pasó. ¿Qué ibas a buscar y qué encontraste? Tuvo varias etapas. Salí a buscar algo que no sabía que iba a encontrar. Hay veces que cuando se abordan temáticas a largo plazo o la metodología de un reportaje fotográfico implica primero el interés por la temática, después hacer una logística para poder contar algo. En realidad los que hacemos este tipo de proyectos somos como una especie de contadores de historias. Contás en una serie de imágenes un tema de tu interés o que tiene un interés particular o que te parece que tiene que conocerse, ¿sí? O que tiene que difundirse. En ese punto empecé a hacer un estudio previo a ver con qué me iba a encontrar. Bueno, justamente compartiendo con colegas este tipo de abordajes, uno comparte. Qué sé yo. En mi caso particular voy consultando, voy contando qué es lo que voy haciendo, cuáles son mis intereses, y la verdad que en las personas a las que había compartido tenían este interrogante, es decir, ¿con qué te vas a encontrar después de tanto tiempo? Y ahí fue cuando empezaron las frustraciones, cuando empezás a hacer el trabajo de campo y te empezás a encontrar solamente con los relatos. Si bien periodísticamente los relatos me parece que son fuertísimos porque en primera persona tienen mucha validez y le da como un dato mucho más empírico a las consecuencias. En el caso mío, que soy fotógrafo, necesito fotografiar y es muy difícil fotografiar los relatos, de hecho creo que es imposible, entonces sí. Necesitas algo gráficamente entendible para que vos puedas trasladar el trabajo. Si no, buscamos otro soporte, nos hacemos entrevistas en video, hacemos otra cosa, pero bueno, mi fuerte es otro y yo video, la verdad que no. Así que en el ámbito de la fotografía necesité encontrar cosas para poder mostrar. Y todo devino del relato. El relato era lo que me fue llevando a los lugares a los que estas personas consideran importantes para ellos. Si bien el trabajo, a mi forma de ver, tiene como imágenes en algunos casos que son fuertes, en otros casos son imágenes muy livianas, pero que tienen una relevancia fuerte y personal para las personas con las que he conversado. Seba, un dato que no mencioné es que, bueno, vos naciste en Río Tercero y que un año antes de la voladura de la fábrica te mudaste a la ciudad de Córdoba, o sea que en el momento tu casa estaba a 200 metros, ¿no? Del predio de la fábrica militar. Sí, estaba a 2 cuadras y medias de la fábrica, del alambrado, o sea, de la zona de exclusión de la fábrica. Digamos que la calle en la que yo vivía daba directamente a los galpones donde estaban los depósitos que volaron. De hecho, parte de mi adolescencia y un poco de mi infancia estuve en ese lugar, en esas esquinas, en esas calles, en esos campos, en esos montes, jugando con mis amigos y amigas. Esa es la zona de juego de algún momento. Y de las 7 víctimas, por ejemplo, de los sobrevivientes, ¿vos conocías a alguno? Cuando volviste a buscar los relatos, pudiste, o sea, ¿se acordaron de vos? ¿Tenías contacto o tuviste que empezar de cero a buscar historias de gente con la que nunca habías hablado en tu vida? Mira, a 2 personas sí las conocía,
tenía vínculos cercanos por cuestiones de distancia. Solo que con sus familiares, con los que hoy están y han podido contarme esas historias, no hemos tenido vinculación. Si bien a ese momento, 20 y pico de años después, la relación yo la sostenía o la tenía con las propias víctimas, no con su entorno. Por ejemplo, es el caso de Laura Muñoz, que vivía a la vuelta de mi casa, que es una de las víctimas. Yo con Laura no tenía relación, pero sí recuerdo de haberme cruzado y tener un mínimo vínculo de la niñez o la adolescencia en el barrio. Y hoy me encuentro con sus familiares a conversar y hablamos de cosas que teníamos en común, de ese momento que eran muy banales, cosas del barrio, y qué sé yo. Y el otro vínculo más cercano fue con Oder Dalmazo, que fue profesor mío de la secundaria. Era fue uno de los fallecidos de la explosión, ¿no? La gente está dispuesta a hablar, Seba. La gente en Río, pienso en general, si en Río Tercero hoy la gente habla de lo que fue o la duda de lo que fueron las explosiones en Río Tercero, y por otra parte, si cuando vos empezaste con este proyecto te costó que la gente quisiera abrirse y contar sus relatos, o estaban con ganas de hablar. Mira, hay como, a ver, dada la circunstancia y la magnitud del caso, de que recién mencionamos que hay cerca de 10.000 damnificados, más todas las otras personas que vivieron mínimamente este suceso, había como distintos grados de voluntad de conversación, ¿sí? Por distintos motivos que a mí, la verdad, no me eran relevantes, sino que tuve la precaución de respetar los tiempos y las decisiones de cada una de las personas a las que abordaba. Si bien, como te contaba al principio, había hecho un trabajo de logística, cuando fui al trabajo de campo, todo eso se desmoronó, me desmoroné yo, me frustré y todo lo que pasaba porque no podía fotografiar. De hecho, estuve mucho tiempo conversando, fue más el tiempo que estuve conversando que estuve fotografiando. Pero porque ahí encontré el eje del trabajo, que tenía que ver con muchos relatos en primera persona de consecuencias que todavía siguen circundando la vida de estas personas. Entonces ahí encontraba el eje y los motivos. Algunas personas el primer día me sacaron sonando, y al día de hoy tengo una gran relación con uno de ellos que es una de las personas que ha perdido una pierna, Juan Barrera, que está de hecho retratado en una de las imágenes. Fue la primera persona que contacté y que me sacó sonando, y a la semana lo volví a llamar y me dijo, bueno, está bien, ya veo si quiero charlar, pero mi casa es tal, y ya me dio la dirección. Tenía como el deseo un poco escondido, y el día de hoy creo que es una de las personas con las que más relación vincular he generado en ir a verlo. Si bien hicimos pocas fotos, ¿sí? Me parece que fueron las necesarias, las suficientes, pero hemos charlado muchísimo. Y con otros casos, por ejemplo, me pasó que inicié una conversación y la situación era difícil, porque hay cosas que he escuchado que creo que no las habían confesado en otro momento. Si bien la liviandad de poder hacer este trabajo es que no hay ninguna cámara que te esté de alguna manera dando temor de poder confesar alguna cosa, sino que escucharlo yo en primera persona y todo lo que hago lo tomo nota. Entonces eso ayuda a que las conversaciones sean un poco más sueltas. Claro, que se suelte la gente. Claro. Hay muchos testimonios impactantes, o sea, hay muchas imágenes de las que estábamos, te cuento, pasando recién en la pantalla de lo que es tu trabajo. Pienso en el testimonio de Emilio Ostera, el primer testigo ocular, digamos, el que estaba ahí, el que voló 80 metros y que sigue con vida. Y también sí, algo que me impactó mucho, y te pido que nos cuentes, es que cuando pensamos en la vigencia de las consecuencias de la explosión, estamos hablando, por ejemplo, que al día de hoy hay proyectiles diseminados por la ciudad. Hay una de tus fotos también que lo muestra, como en el jardín de la casa, por ejemplo, o puede haber algunos restos en el jardín de la casa, en la calle, en la fábrica, ni hablar. ¿Eso cómo lo viviste? ¿Vos sabías que era así? Y eso fue uno de los primeros motivos que generaron por ahí una tranquilidad en el poder fotografiar. Porque si bien ya venía casi un año solamente conversando y charlando y ya encontrando algunos ejes para fotografiar, en estos viajes a Río Tercero, y poder charlar con algunas de las personas, en una de las noticias, fue justo uno de los días que estuve allí,
escuché en la radio de que habían encontrado un proyectil en un barrio. Y lo primero que se me cruzó es por qué están los proyectiles. Si bien yo no vivo en el lugar y por ahí no conozco la cotidianeidad de lo que va sucediendo, me llamó muchísimo la atención. Entonces ahí di cuenta de que había cosas que todavía seguían sucediendo, más allá de las consecuencias que pueden tener cada una de las personas y los relatos que pueden llevar. Yo no sé si hay manera de sanarlo eso. Yo creo que eso se sigue cargando de una u otra manera. O sea, es inevitable no llevarlo. Y cuando me encontré con estas cosas que tenían un grado de facilidad mucho más grande para poder fotografiar, es cuando me llama la atención. Y ahí empieza otra rama del proyecto, del trabajo, que es no solamente conversar con las personas, sino con todas esas cosas que todavía están en el lugar casi omnipresente, como por ejemplo los proyectiles enterrados. Empecé a buscar cómo era el protocolo, iba a Defensa Civil avisaba a la Brigada de Explosivos, y la Brigada de Explosivos tiene sede en Córdoba, pero me entero de que había un grupo de la Brigada de Explosivos de la provincia de Córdoba que estaba yendo a la fábrica a hacer un rastrillaje, y ahí voy a la fábrica, y entonces todo eso me fue llevando a un vecino de la ciudad de Río Cuarto, que es el juez que está en la causa, que es a Carlos Ochoa, que le agradezco infinitamente todo lo que ha colaborado para que yo pudiera avanzar en este trabajo, y a su secretaria Mónica Sánchez también le agradezco muchísimo, porque el predio de la fábrica, bueno, es un predio militar que pertenece al Ministerio de Defensa. Al contactarme con la gente de la Brigada de Explosivos para poder acompañarlos en algunas de estos rescates o de estos, no sé cómo técnicamente se los llama, ir a retirar los proyectiles que encontraban, y ahí me encuentro con otro mundo. Empiezo a aprender un poco de qué es lo que es un proyectil, cómo vuela, para qué lado iba, por qué están los proyectiles enterrados. Bueno, y sucede que al momento de la explosión, los proyectiles, al no ser disparados con el fin que fueron creados, que vayan en línea semi-recta, vuelan de forma aleatoria, y al caer se enterraron muchos y quedaron bajo tierra. Por lo tanto, el rastrillaje que se hizo fue superficial, y con el tiempo descubrieron de qué bajo tierra había. Así que se ordenó un rastrillaje en el perímetro interno, y ahí es cuando Carlos me otorga un permiso para poder acompañar a la Brigada de Explosivos y mostrar el trabajo que estaban haciendo ellos dentro de la fábrica y fuera de ella también. Qué importante, Seba, que hayas podido estar ahí, ser testigo también, y bueno, y aprender, como decías vos, un montón de cuestiones vinculadas también a lo estrictamente militar. Seba, ya nos tenemos que despedir, pero te quiero preguntar y también pedirte que le cuentes a la gente cómo puede hacer para ver tu trabajo. Bueno, dada la circunstancia que tenemos de pandemia, hubo varias acciones del trabajo que no las vamos a poder tener hasta tanto se puedan habilitar los espacios públicos y los espacios culturales, por lo que opté de hacer una difusión y mantener la constancia en todos estos días de aniversario de las explosiones, que va a ser en noviembre. Hay varias actividades en Río Tercero, y yo tengo un Instagram en el que voy a ir subiendo una serie de imágenes. El Instagram es Sebastián Salguero, es Salguero-Sebastián. Una foto por día durante 25 días como homenaje a estas personas. Cada una de esas imágenes va a ir con un relato que tiene base en esas fotos, que fue más o menos el eje del trabajo. En algún momento subiré a mi página web la galería completa cuando ya se termine este homenaje, y si Dios quiere, y la pandemia también. El año que viene está junto en Tuvimos ahí, a ver, Seba, un problemita de audio, pero bueno, te decía, me parece que me estabas diciendo que con terminar la pandemia la idea era hacer una muestra. Ahí está, a ver. Sí, la idea es que cuando se termine la pandemia y podamos abrir los espacios expositivos, tener todo el trabajo junto en un solo lugar. Perfecto. Bueno, Seba, te mandamos un abrazo gigante desde Río Cuarto. Muchísimas gracias por compartir entonces tu proyecto con Puntal AM, con toda nuestra audiencia. Bueno, felicitaciones también por todo lo que has logrado. Un abrazo muy grande. Bueno, muchas gracias a ustedes por colaborar con la difusión de esto. Gracias, Mike. No, por favor. Seguimos entonces, Javi, con Puntal AM. Bueno, con la cuestión doméstica, ¿no? Escuchamos el timbre de mi casa sonando.
Ningún Continuamos problema, con Maggie. Ha sido excelente todo lo tuyo, lo de Sebastián, una nota muy linda, muy emotiva, un recuerdo, una herida abierta en realidad, que es lo que toca ante una situación así, ¿no? Y uno se proyecta el recuerdo y la imagen de lo que quedó, de lo que pasó, de lo que hicieron que pase, que lamentablemente es lo más triste, y de la impunidad que está allí rondando, al margen de que las familias damnificadas desde lo civil tengan su resarcimiento, que hoy en día seguramente sea más simbólico que otra cosa, pero el fondo de la cuestión es otra, ¿no? Es lo que pasó, por qué pasó, qué hizo que eso pasara, y buscar responsables ante un hecho tan lamentable, no solo de Río Tercero, no solo de la provincia de Córdoba, sino también de la República Argentina.